Hola a todos. Les habla José Guzmán, coordinador general del Lean Construction Institute Perú. En esta oportunidad vamos a tener al ingeniero Jorge Luis Izquierdo, que es gerente general de CONCAR y vicepresidente del Lean Construction Institute Perú. En esta oportunidad, él nos va a hablar de contratos integrados, una solución para impulsar rápidamente el sector de construcción. Y vamos a comenzar en unos minutos. Él está haciendo algunas pruebas para poder transmitir y compartir su aporte a esta comunidad. Nada, les quiero reiterar las reglas de la sala. Más que reglas, son recomendaciones para poder tener una excelente experiencia en el webinar, y es de preferencia colocar su nombre y su país si son fuera de Perú. Y por favor apaguen sus micrófonos, aunque he puesto en mute a todos los participantes, pero por si se activa, apagar su micrófono para no tener ningún inconveniente en la explicación que nos vaya a dar Jorge Luis. A ver, todas las preguntas, por favor, realizarlas por el chat de forma abierta para que los participantes puedan leerla, ¿no? Todavía no he abierto el chat. Cuando Jorge Luis ingrese, que termine de hacer sus pruebas, nos conectamos y él, me imagino, que dará las pautas para las intervenciones de todos. Nada, gracias por esperar. En unos minutos iniciamos.
Hola a todos, ya estamos conectados con Jorge Luis. Este, Nada, para presentarle a Jorge Luis, es el gerente general de Concar, vicepresidente del Lean Construction Institute Perú, y en esta oportunidad nos va a hablar sobre contratos integrados, una solución para impulsar rápidamente el sector de construcción. Por favor, no garabateen mi pantalla. Y las recomendaciones del caso es, de preferencia, coloque su nombre y país si son fuera de Perú para poder identificarlos. Apaguen el micrófono cuando el ponente esté hablando. En este caso, Jorge Luis, él nos indicará si vamos a tener intervenciones habladas o por chat. Todas las preguntas del chat, por favor, hacerlas de forma abierta para que todos los participantes de la sala puedan revisar y ver, ¿no? Nada, por mi lado, bienvenido Jorge Luis y gracias por participar en este Lean Talk que organiza el capítulo. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes a todos. Quería saber, ya estoy como anfitrión para poder yo compartir pantalla. Sí, ya puedes compartir pantalla. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. Compartir. Muy bien. Ya se ve tu PPT. Ya, perfecto. Muy bien. A ver, dos favores. Uno, a todos les agradecería que tengo miedo de que en algún momento se sobrecargue la señal a partir de esta hora, según todos los estudios que hay. La mayor cantidad de gente se conecta en sus casas y en diferentes lugares, comienzan a ver Netflix o cosas por streaming de diferentes formas, y entonces se sobrecarga y a veces se interrumpen las conversaciones en este momento. Entonces, creo que por un rato, hasta que después ya comencemos a poder interactuar con preguntas, les agradecería que mejor apaguen su video para tratar de mantener la conexión enfocada en la presentación. Dos, les agradecería que también porque a veces se van a filtrar los sonidos y tal, a todos los vamos a mantener todavía en silencio. Y si necesitan hacer consultas, preguntas, las van haciendo por chat. Y como les ha comentado José, él las va a ir, háganlas abiertas para que todas la podamos ver. Nosotros las va llevando en algún punto de la presentación, yo iré parando para ver si es que hay preguntas hasta ese punto y si no, seguimos avanzando. El tema es bastante rico. Pensé que iba a ser una presentación un poco más corta y más un conversatorio, y vamos a tratar de que sea así, pero hay bastante, o sea, hay bastante tema para hablar y de qué expresarles. Entonces voy a tratar de que podamos llegar a transmitir la historia completa, la idea completa de lo que motivó esta presentación. A ver, sin más preámbulos, entremos al tema. El título, tengo que reconocerlo, es un poco provocador, ¿no? ¿Por qué los contratos integrados serían una solución para impulsar más rápidamente el sector construcción, la economía a través del sector construcción? Y entonces, en sí, la respuesta de por qué los contratos integrados son una solución es una respuesta sencilla. Para que la solución
y que se entienda de por qué es sencilla esta solución. Tenemos que entender muy bien el problema. Y creo que el problema todavía, al ser un problema complejo, no se entiende necesariamente todas las aristas y cuánto influye cada arista en el problema en sí mismo. Entonces, la primera parte de la presentación, y que inclusive es un poco más extensa, trata de entender bien el problema al que nos enfrentamos, como sector, como constructor, van a ir viendo cómo lo presentamos, para que luego haga sentido el tema de la, de la solución, del tipo de contrato integrado como una solución. Y luego de ello, la idea es abrir a las preguntas que tengan, para esto tenemos unos tiempos programados, pero yo he separado la agenda para que si después alguien quiere quedarse, seguir preguntando, no creo que sea tan grato quedarse conversando conmigo, pero si alguno se anima y quiere preguntar, y quedarse más, yo hasta haber atendido todas las preguntas. Muy bien, comenzamos entonces. Les decía, para entender por qué esta es una solución, tenemos que entender bien el problema. Entonces, déjenme hablar de la situación actual del sector construcción en el mundo. Todo esto de aquí es más o menos vigente hasta antes del COVID. Eso va a tener unas implicancias en particular, pero digamos que en general el sector no es un sector que estuviese fuera muy saludable a nivel mundial antes de esto de aquí. Los datos que les voy a presentar a continuación son datos que pueden haberse tenido que ajustar un poco en los últimos meses respecto a la última vez que conseguí el dato, no los he actualizado tan recientemente, pero transmiten la esencia de la idea de lo que queremos transmitir. Entonces, no es necesario que el número sea tan preciso al detalle, porque van a ver qué es lo que estamos tratando de decir con todo esto. Primero que nada, el sector construcción viene a representar en los últimos años el 11% del PBI y está del PBI mundial, está representando ahora un poco más del 13%. Entonces, y los estimados que hacía diferentes consultoras internacionales es que es un sector que va a seguir representando una parte de la economía mundial cada vez más importante. Entonces, es un sector importante. Y en general, acá se vienen varias láminas en las cuales trato de mostrarles la esencia de la idea de lo que quiero transmitirles, que es un proyecto en que un cliente originalmente piensa gastar, como en las Tres Gargantas, 8.350 millones, 8.350 millones a pasar a gastar 37.000 millones al final, y que en lugar de 19 años le tome 27 años. En el Eurotúnel, el túnel que une Francia con Inglaterra, también de 11.000 millones a 21.000 millones, de 5 años a 8 años, y así el Big Dig de Boston, el nuevo World Trade Center, la ampliación del canal de Panamá, el nuevo Bay Bridge, pasa de 1.000 a 6.000 millones, de 7 a 17 años. En general, lo que estoy queriendo transmitirles con esto es que el problema de que los proyectos terminen costando más y se pasen de los plazos originalmente estimados, no es un problema del Perú, ni es un problema latinoamericano, es un problema mundial. Y entonces en estos proyectos que ven que son proyectos absolutamente retadores para un estándar mundial, participan empresas de primerísimo nivel. Entonces se cree, no, esto le pasa porque hay unas empresas que no son tan serias o no son tan buenas o no utilizan este método o el otro. No, acá con todo tipo de metodologías para la gestión, para la automatización de diferentes cosas, este tipo de problemas en general ocurren, y es lo que más
describe al sector construcción. No estoy diciendo que esto le pasa a todos, pero si viéramos de 100 proyectos en el mundo, de cualquiera, más de 80 van a tener este tipo de problemas, ¿no? En que hay excesos en los presupuestos y en los plazos. Cuando vemos al sector como en la eficiencia del sector en sí mismo, hay diferentes estudios que muestran más o menos lo que estamos hablando, que desde el año 64 a la actualidad, en la línea roja en este caso muestra cómo ha ido evolucionando la eficiencia de todas las otras industrias productivas que no son la construcción y están a más allá del 200% de eficiencia respecto al 64, y la de la construcción está más baja que la del 64. Entonces, somos la industria en la construcción, yo me autocalifico como constructor, aunque ahorita esté en otra parte del negocio, somos la industria que ha evolucionado en productividad en los últimos 50 años, a diferencia de las otras industrias. Según un estudio de McKinsey reciente, más o menos la brecha de productividad que tenemos frente a las industrias más comparables sería el 50%, al menos. Entonces somos una industria ineficiente. Este es un gráfico que más o menos muestra lo mismo, pero con datos un poco más actualizados. También esta lámina de aquí les dice unos números que podrían haberse movido ligeramente en los últimos tiempos, pero si ya no es 78%, será 79 u 80, pero estamos en el mismo orden de magnitud, es decir, el problema sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que dice esto? Que alrededor del 80% de los proyectos grandes, a los que le llaman proyectos capitales, en donde hay una inversión de capital bastante fuerte, terminan con costos y plazos excedidos según los presupuestos iniciales de los clientes, ¿no? El 80%. En Estados Unidos en particular, más del 60% de esos proyectos capitales termina en algún nivel de litigio. Entonces, arbitrajes, juicios, diferentes niveles de conflicto, con gran utilización de abogados. Hay muchos que comienzan a decir que ahora para hacer una obra necesito más abogados que ingenieros. Como una pequeña nota en medio de todo esto, esto del 60% de los proyectos capitales en Estados Unidos podría estar relacionado con que el 25% de todos los abogados del mundo están en Estados Unidos. Entonces, digamos, hay un negocio alrededor de los reclamos y conflictos de la construcción, porque es un negocio, porque hay un mercado, o sea, hay constantemente mucho conflicto. Y entonces, pero cuando uno mira esto de, se pasan los plazos y los presupuestos, entonces los pobres clientes de la construcción seguramente están teniendo que gastar más plata y los constructores se deben estar haciendo ricos y millonarios con todo esto, ¿no? El margen de utilidad de las empresas constructoras va entre 2 a 10%, o sea, son las extraordinarias, en algunos mercados en particular, es decir, de 2 a 10%. La vez pasada, hace algunos meses, en una presentación de Juan Pablo Vázquez en el Congreso Nacional de Lean Construction, mostró la cantidad de empresas peruanas que habían cerrado en los 2 últimos años. Lo cual nos muestra que en general no es que este problema de sobrecostos es que esté haciendo que las empresas constructoras estén ganando más plata. No es eso que esté ocurriendo sistemáticamente. Puede que haya alguna que le vaya muy bien, pero a muchas le va muy mal. Entonces, además es una industria que genera gran cantidad de accidentes, hay fatales. Cuando pongo los datos de Estados Unidos es porque Estados Unidos es uno de los países que tiene más data para poder mostrarla. Entonces, a ver, lo que estoy tratando de decirles es, esta es una industria, yo no he conocido hasta el momento un cliente de la construcción que diga, qué felicidad, tengo que contratar a un constructor para que desarrolle mi proyecto, o un contratista. No, normalmente lo ven como un tema, un dolor, un mal necesario, porque
él lo que quiere es ampliar la capacidad de su planta de fabricación de una cosa, o quiere hacer una minera, o un hotel, o un edificio de apartamentos para venderlos, etcétera, y necesita de la construcción, pero no es que disfrute el proceso, es más, a veces lo siente como una cuestión engorrosa, poco transparente, eh, y entonces trata de delegar la relación que hay que tener con los constructores en otro, en una empresa, normalmente de gerencia de proyectos, contrata un equipo que le ve ese asunto para él tratar de tener que participar lo mínimo posible. Entonces, cuando esté listo, me llaman, me pasan la voz, esto. Entonces, el cliente no disfruta el proceso. Es un proceso en donde va a invertir mucha plata y no lo disfruta. Eh, Termina teniendo que pagar más plata, termina con plazos que no son cumplidos. En el camino hay accidentes, hay a veces los accidentes laborales, hay una serie de conflictos, problemas, que el Jorge Luis. industria, hay unas fuerzas externas a esta industria, los factores operacionales de las mismas empresas que hacen que eso ocasione un bajo nivel de productividad en el sector, ¿no? Y los proyectos van incrementando en complejidad, la regulación, mercado opaco y atomizado, estructuras contractuales, incentivos desalineados, poca estandarización. Entonces, eso se lo recomiendo, léanlo. Yo estoy tratando a continuación de tratar de puntualizar las cosas que me parecen más relevantes para los fines de esta charla. Y que creo que son los temas que más impactan en esto. Entonces, en general, yo diría que podríamos agrupar o hablar de que causas importantes de por qué ocurre todo este problema en la industria, en el sector, es por la naturaleza de la construcción, el tipo de industria que es, por los modelos contractuales, la forma en que se relacionan y se contratan los clientes a los contratistas e diseñadores, y los métodos de gestión. En esa charla no voy a hablar nada de los métodos de gestión y control, vamos a hablar un poquito de la naturaleza de la construcción y luego en los modelos contractuales, porque la charla en sí enfatiza el tema de los contratos integrados. Para situarnos, quiero que es una planta petroquímica. Eso no es que esté queriendo decir de que otros proyectos no son complejos, pero de todas maneras, para poder situarnos en el nivel de complejidad de lo que vamos a hablar en el tema de la naturaleza, pensemos en un proyecto de este tipo, con la cantidad de detalles la cantidad de disciplinas y detalles que hay que desarrollar para poder hacer que este proyecto exista, ¿no? Para poder llevarlo a la realidad. Entonces, la naturaleza de la construcción tiene estos 4 grandes problemas. Enfrenta unos grandes temas de incertidumbre, hay unos temas de complejidad muy grandes, la velocidad de la ejecución es bastante demandante y son de gran dimensión. Tenemos que hacer muchas veces túneles, carreteras, fundaciones en zonas donde no conocemos todas las propiedades geológicas del terreno, de las rocas,
estamos expuestos a ambientes que están en la calle, de la naturaleza, digamos, cruzar ríos, afecta a las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que son absolutamente inciertas, a diferencia de otro tipo de producciones en donde todo se puede llevar a un sistema más controlado y que, por supuesto, tiene una gran complejidad con la demanda de lo que va a enfrentar, pero está como forma de producción, está en un ambiente controlado, la producción y la construcción se enfrenta a mucha incertidumbre. Y esa es una realidad de la construcción. Segundo, la complejidad. ¿Qué estoy tratando de mostrar con esta lámina, con este gráfico, con esta figura? La cantidad de dependencia que hay para cada actividad de la construcción. Para hacer una cosa, este plano, diseño, la gente, las actividades previas realizadas, el material que haya llegado, las herramientas disponibles, que se haya hecho la atestación de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta complejidad, la complejidad se basa en la alta dependencia e interconexión e interdependencia que hay entre las diferentes actividades de construcción. Otro tipo de producciones no siempre tienen este nivel de interconexión entre todas. La velocidad, este gráfico un poco gracioso, trató de mostrar que a hoy inclusive la velocidad requerida para los proyectos es cada vez más grande. Algunos de ustedes seguramente habrán trabajado alguna vez en la construcción de un mall, un centro comercial. La velocidad, o sea, la cara con la que terminamos cuando estamos en nuestro proyecto, es 10 veces más grave que la que sale en esta figura. Entonces, esa velocidad, junto con la interconexión de cosas y la incertidumbre que enfrenta, va haciendo de que todo sea más difícil de gestionar. Y encima la gran dimensión, no estamos produciendo algo que podamos ver. Relacionado con estas 4 grandes cosas que estoy mencionando, hay muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, en la construcción no podemos prototipar, así no podemos hacer prototipos, que sí se pueden hacer en las otras industrias, que antes de seguir produciendo tenemos una idea, a ver, entonces, prototipo se vería así, más o menos, y tal. Entonces, disculpen si hay gente que ha estado mandando, que están en la sala de espera y que me había olvidado que yo soy el que los tiene que hacer ingresar ahora que me han cedido la administración del tema. Entonces, si alguien tiene un amigo que no le he estado yo aceptando que entre, no te preocupes, Jorge. Ahora lo haré. Jorge, yo he estado haciendo ingresar a las personas, pero ya hemos estado llenos y ya bueno, parece que hay problemas en la señal. Sí, ya, tú mismo, José. Ok, entonces, dar estas 4 momentos o gestionar esto se va volviendo bastante más difícil. Acá tenemos proyectos pues, que tienen una dimensión gigantesca y tratar de gestionar esto es muy distinto a lo que nos ocurre en otros tipos de producción en donde podemos hacer prototipos, donde la cosa es de cierta manera manejable, es observable. Esto, por la dimensión que tiene, nos trae retos adicionales. Entonces, yo les había hablado de 3 tipos de problemas de naturaleza de la construcción. El otro es la forma de gestionar, que eso nos vamos a entrar, los modelos de control y gestión. Y el otro tema es el de los modelos contractuales. Y en ese sí vamos a concentrarnos un poco. A ver, ¿qué pasa con la forma tradicional de contratación? Y esto es, digamos que la carne principal del problema
de lo que vamos a tocar hoy día, digamos, en esta conversación. Entonces, mi premisa es que hay una incongruencia entre la forma de contratación y la naturaleza de los proyectos, que es la que acabamos de describir en las láminas anteriores, ¿no? Entonces, otra vez situándonos por un rato en estos proyectos que tienen muchas disciplinas, un proyecto como el que está en la foto. Entonces, otra vez, mi premisa es que hay una incongruencia entre cómo se contrata y la naturaleza de la construcción. Y entonces, para eso le voy a mostrar un experimento que hacen desde los años 90 en diferentes, Universidad de Berkeley, en donde en este gráfico, este ejemplo es bastante bonito. En este gráfico, en uno de los ejes estamos viendo el qué construir. Entonces, digamos, acá va lo del diseño, ¿no? Y acá en un extremo, en el extremo superior izquierdo, es que hay menor certidumbre de qué construir en este extremo y se va aumentando la certidumbre de lo que tengo que construir hacia abajo. E igual de la derecha hacia la izquierda, el cómo construir, que sería ya la definición de los procesos constructivos y cómo haría la construcción de lo que tengo que construir. Entonces, cuando yo estoy en esta esquina superior derecha, tengo incertidumbre completa de qué tengo que construir y cómo tengo que construirlo. O sea, no es que no sepa qué tengo que construir, pero el diseño está muy bajo. Es un edificio de 20 metros, sí, ya, pero cuánto, o sea, cómo es el diseño en sí mismo, no está claro, en todos los detalles que debe estar. Y en este extremo tengo la certidumbre completa de qué tengo que construir y cómo lo tengo que construir. O sea, acá no sé ni qué ni cómo. Normalmente se va haciendo el diseño y de ahí se va definiendo cómo lo construyo y tal, ¿no? Entonces, la forma tradicional de contratación de un proyecto iría a ir definiendo el qué, según esta curva, y ahí ya va definiendo más el cómo, y de ahí se va haciendo. Entonces, yo debería licitar cuando estoy por aquí, más o menos, cuando muy avanzado el qué, si soy cliente, saco licitación, con el contratista, los competidores en la licitación tienen que analizar los planos, las cosas, definir cómo, y ahí irían con esa información y con ese conocimiento, ir tratando de llevarlo hasta aquí y ya poder hacer la construcción. Entonces, ¿de qué trata este experimento? Acá les he explicado la introducción al experimento. Entonces, lo que hacen es a un proyecto, donde están un proyecto estos completos, donde hay diseño estructural, arquitectónico, de sistemas eléctricos, de aire acondicionado, de instalaciones de agua y no sé, de otro tipo de fluidos que hay que transportar, a los contratistas, esto como se hace en Estados Unidos, hay mucha construcción con subcontratistas, que en el Perú también ha ido aumentando, pero digamos, a los principales subcontratistas, a todos los ponen en el mismo cuarto. El cliente, la supervisión, la gerencia de proyectos, estos diseñadores, los contratistas, todo. Y entonces le dicen, a ver, acá está el gráfico, cada uno de ustedes está llevando una parte del proyecto, entonces, a ver, venga por favor aquí a este gráfico y diga dónde se encuentra su proyecto, dónde cree usted que está, cuánta certidumbre tiene sobre lo que tiene que hacer y de cómo lo tiene que hacer, ¿no? Entonces alguien viene que es bien ácido y dice, no, lo que está recontra, incierto, todavía no se sabe nada de nada, y hay otros que dicen, no, acá yo lo tengo todo clarito, ¿no? Todos, según cómo están, el eléctrico lo pone más allá, el arquitecto más acá, el contratista más aquí, más allá, como fuere, cada uno de esos puntitos es uno de esos stakeholders, y cada uno de ellos ha opinado algo y está por acá, ¿de acuerdo? De allí el ejercicio, o la dinámica, que es el experimento, hace que ya una vez que toda la gente puso, comienzan a generar discusiones entre todos de que, oye, pero ¿y este tema de acá cómo es
se supone que va a resolver, y entonces todo el mundo comienza más o menos información de la que ellos se imaginaban a raíz de que haya esta evaluación completa, integrada, no parcial, sino integrada entre todos. Y después de que acabe esa discusión, les dicen, por favor, regresen todos a poner, a agarrar su puntito, y si quieren lo dejan en el mismo sitio, o lo mueven hacia algún lado, ahora que con toda esta discusión tienen más claridad de que cómo están. Y lo que pasa indefectiblemente es que todos se van de donde creen que estaban hacia algo más incierto. O sea, se alejan del vértice de la certidumbre completa y se acercan al de la incertidumbre completa. Todos. No hay uno que de pronto diga, esto estaba más claro. No, ninguno. Todos salen, o sea, no sabemos bien qué pasa con esto. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de decir con eso? Hay algo que hace que en los proyectos de construcción se tenga una percepción, tanto del cliente y de los productores, de los contratistas, en que todo está más claro de lo que realmente está. No, si ya está, no, ya lo... Y no, es más complejo, es más difícil y no se tiene realmente claro. Entonces, cuando tienes que no la tienes clara y la naturaleza de la construcción de los proyectos es así, es compleja, es grande, entonces, y tú encima crees que la tienes clara. Entonces, el problema al que nos enfrentamos, ¿qué ocasiona? Que, o sea, ni estamos claros de cuán poco sabemos, y encima es bien difícil el tema. Entonces, no se acaba en plazo, cuesta más, etcétera, etcétera. Entonces, todos los problemas que hemos estado viendo. Y los modelos contractuales asumen que existe esta mayor certidumbre, porque todo el mundo cree que de acá. Y entonces, cuando en los contratos, de pronto, los contratos creen que se compra un commodity. Los clientes, mucha gente del mercado cree que cuando está comprando construcción, que está comprando un commodity, que debería ser un commodity, pero si en la construcción eso no se debe mover, no debe de acá, y cree que están comprando un commodity. Entonces los modelos contractuales asumen que el cambio es una anomalía, o sea, es algo que ocurrirá eventualmente, y cuando estamos hablando, si hay incertidumbre, es grande, es complejo, y entonces no todos lo entienden bien, entonces el cambio es una forma, es algo absolutamente inherente a la construcción, al desarrollo de estos proyectos, es inherente, no por falta de competencia de los involucrados, es que hay incertidumbre y que hay cambio, no, es por la propia naturaleza del tema. Entonces, los modelos que dicen, no, ya bueno, vamos a hacer nuestra gestión de cambios, ya desde el inicio, es que eso está mal concebido, porque el cambio es la forma de estar haciendo las cosas ahí, en este caso. Entonces, el modelo contractual dice, estamos comprando un commodity, y bueno, y cada vez que hay un cambio es una anomalía por ahí, y entonces se gestionará de esta manera. Porque todo se cree, todo el mundo, todo el ecosistema cree que esto está más claro que lo que realmente está. Entonces, mi premisa es esta de acá. Todo lo que veo para llegar a esta premisa. El modelo contractual cree que es compra commodity y no compra commodity. Y recordemos que es el tipo de proyecto de lo que estamos hablando por un momento. O sea, aplica igual para todo. A ver, acá hago una pequeña interrupción respecto a la presentación. No estoy hablando solamente de este tipo de proyectos. Cuando hablan con una persona, y que tal vez les ha pasado a ustedes mismos, que alguien en su casa quiere hacer la remodelación de la cocina, ¿ya? O del baño, o la ampliación del baño, una modificación a su casa. Les aseguro que al 90% de ustedes, por lo menos, lo que hayan hecho les ha salido fuera de plazo, y no lo han hecho ustedes, lo han subcontratado a alguien, les ha salido fuera de plazo, y se han gastado más de lo que pensaban. Y encima, en el camino se han sentido disgustados porque esto está demorando, está apareciendo estas cosas, ¿no? Es posible porque ustedes no le han dedicado todo el tiempo que corresponde, caramba, es una remodelación y ustedes tienen su trabajo, no van a estarse distrayendo con esas cosas, o porque, no sé, llega su mamá, la mamá de ustedes, que es la que quería decir, y de pronto, por más que le han mostrado el planito, habrán hecho hasta un 3D, y de pronto, mire, dice,
pero así era, no, no me gusta tanto, o sea, no hay tanta iluminación, se ve más oscuro de lo que yo me había imaginado. Entonces, si para una cosa así nos pasan, o sea, así es simple, entonces en estos proyectos el tema se multiplica, pero en los edificios, aunque sean de departamentos bien repetitivos y tal, hay un nivel de problema, es menos grave el problema de lo que se presenta respecto a estos de acá, pero igual estamos la problemática es la misma. En esencia, la problemática es la misma. Bueno, avancemos. Entonces, esto dice Jim Cabo, que es un consultor de construcción y que sabe mucho, y me fascina su frase acá. Un cliente, o sea, un propietario de la construcción, cliente de la construcción, debe decidir qué está comprando. Un producto completamente definido, que es el commodity, es un carro, es un iPhone, es un esto, es eso lo que cree que está comprando al comprar construcción, o el servicio de un equipo que está tratando de resolver un problema que nadie entiende completamente, y ahí regreso acá. ¿Quién me dice que alguien que está entendiendo de que esto exista? O sea, cuando es diseño, que alguien está entendiendo todo de lo que consiste el proyecto y el problema y tal. No, nadie entiende completamente todo el problema. Nadie. ¿Por qué? Porque es complejo, porque se necesita a los múltiples miradores del elefante para saber que es un fantasma, que es un elefante, y no sé, esa fábula. Entonces, es un producto completamente definido o el servicio de un equipo tratando de resolver un problema que nadie comprende completamente y cambia todos los días. Encima, cambia todos los días, porque algo pasa. Un material ya no está disponible, hay que cambiar el material, entonces ya cambió el sistema y tal. Entonces, esta es la situación con la que nos enfrentamos, pero se contrata otra cosa. Los clientes compran otra cosa. Y nosotros nos metemos firmando el contrato de algo que no se va a poder hacer así. Y arrancan las broncas y tal, y perdemos plata nosotros. El cliente también gasta más, entonces perder es suma cero completamente. Entonces, hasta acá el problema, bueno, un poquito más del problema, porque otra vez, para que se entienda la solución, hay que entender bien el problema. Entonces, este es un paper de nuestro buen amigo Greg Howell, lo hace con Owen Matthews, entonces, en donde explican desde su punto de vista los mayores problemas y, verdad, que hacer un pequeño disclaimer antes de continuar. Esta presentación, apoyo de muchas personas, porque yo casi no he hecho ninguna lámina. Es muchísimo César Guzmán y Santiago Ruiz, que me han pasado varias de sus presentaciones y he podido armar un poco mis propias ideas. Entonces, digamos, a ver, los cuatro mayores problemas que se dan del sistema tradicional, los problemas sistémicos, que dan del sistema tradicional de contratación. Entonces, ¿cuáles ideas se guardan para el final? Dice, si el consultor se ha llamado en una etapa temprana, cuando hay que citar, oye, a ver, colabora, no, si estás hablando de contratos colaborativos, a ver, colabora, sugiere, entonces, así el consultor se ha llamado en una etapa temprana, como sabe que al final habrá un concurso, se guarda las mejores ideas para esa etapa. Es natural. Igual nos pasa con los subcontratistas, los que somos contratistas, cuando llamamos a los subcontratistas para presupuestar, oye, si dame tu mejor precio, pero como él sabe que si ganan, después el gerente que pongan en la obra tal, les va a estar más, entonces no das un mejor precio de una vez. ¿Da? El precio que puede a ese momento. Acá geniales. Los contratos, segundo problema, los contratos limitan la cooperación e innovación. Los contratos tradicionales leoninos
con los cuales es difícil cooperar cuando tienes una dinamita en ello, y el otro en el detonador, ¿no? Sí, claro. Ahora, bueno, algo colaborarás porque estás obligado, pero estás tratando de colaboración en la construcción a pesar del sistema, no gracias al sistema. Y eso es la esencia de lo que hay que cambiar. Muchas de las cosas que voy a decir, hay varios que van a decir, no, pero en mi proyecto sí, o en mi proyecto sí logramos entrar en el presupuesto que tenía el cliente, ya que bien, lo felicito, pertenecen a ese 20% en esa experiencia, pero ustedes van a trabajar bastante, lo más probable es que se vayan a encontrar con la problemática que le abunda a la gran mayoría de la gente. Y entonces donde la colaboración es algo que ocurre no sistemáticamente, sino esporádicamente. Incapacidad del cliente contratista para coordinar con sus contratistas. No hay un sistema para coordinar adecuadamente. Hay algunos que pueden decir, no, pero yo tengo mis chats, estamos en mental, sí, pero dado que la forma de contratación hace de que de acá para acá no es mi problema, sino es el tuyo, y tú lo que tienes que hacer es entregarme esto de acá hecho de tal forma, entonces no se ve la necesidad de la coordinación impecable, integral. No se es consciente de cuán necesario es eso. Y este es uno de los problemas más graves del modelo tradicional. Cada subcontratista y contratista y diseñador y etcétera solo optimiza su alcance, eficiencia local y no la eficiencia del sistema. No optimizamos el todo. Entonces, si yo lo veo por mí, nadie más lo hará. Sálvese quien pueda. Entonces, todo el mundo está viendo lo suyo. Y si tú estás mal, sorry, marido, yo, hago empatía contigo, todo lo que sea, pero es tu problema. Yo trato de resolver lo mío. Parte de los problemas ocasionados, mucho por todo lo que hemos hablado hasta aquí, la presupuestación. La primera presupuestación del cliente es normalmente poco efectiva, poco certera, poco clara. Además, no logra una cuestión que sea realmente integrada. A ver, ¿qué suele pasar? ¿Qué viene aquí? A ver, primero, esto y de ahí les cuento una pequeña anécdota que me ayuda un poquito a mostrar el ejemplo que quiero transmitir. Esto es la realidad de un proyecto cuando lo vemos de manera adecuada. Entonces, cuando entendemos el problema del proyecto de verdad y los problemas que se ocasionan, que si no lo estamos mirando de esta manera. Hay veces que los que están diciendo gracias a Dios, el hueco no está de nuestro lado, pueden ser los contratistas, y los que están sacando el agua son los clientes. Hay veces que puede ser al revés. Hay veces que puede ser contratistas y subcontratistas, diseñadores y tal, pero cuando a alguien le va mal en el proyecto, al proyecto le va a ir mal de todas maneras. ¿En qué nivel se afecta a cada uno? Esto puede ser distinto y no se dan cuenta, pero un proyecto que ya no cabe en plazo, o sea, pensemos qué pasa cuando el cliente termina de gastar más y el proyecto no acaba a tiempo. Entonces ese cliente tiene menos plata y menos ganas de volver a invertir. Al no invertir, la economía no se mueve tanto por lo que produce como, aparte, el trabajo que se hubiese generado durante esa construcción. Él ya, en cada año, en lugar de invertir en 2 proyectos, solo invierte en 1. O cada 3 años invierte en 2 en lugar de en 3 proyectos. Y eso es economía que deja de generarse. Si cuando lo está haciendo el cliente y los que se ven afectados son los contratistas, y estos contratistas quiebran, como el dato que les estaba dando hace rato, entonces hay conocimiento que se pierde, hay gente que deja de trabajar ahí. No es que, bueno, si quiebra una, aparece otra empresa, no es tan directo. Construir empresa, conocimiento, evolución, requiere tiempo, requiere constancia, entonces no es tan sencillo. Otra vez, esto es un trabajo que es intensivo en conocimiento de múltiples actores. Entonces, eso no es un commodity. Si fuese de que se apaga una empresa, se prende la otra y todo, eso para commodity puede ser. Antes, una cosa que encuentras hasta en stock y tal, pero en esta industria no es así. Entonces, tenemos que entender que
lo que necesitamos es que el proyecto salga bien, completa, integralmente. Y para eso tenemos que verlo de manera integrada, no desintegrada, como es lo que estaba diciendo todo este rato. Entonces, a ver, ¿qué es lo que suele ocurrir con un cliente durante su etapa de presupuestación? Para un cliente, voy a poner un ejemplo sencillo, un cliente tiene una necesidad y para esa necesidad él tiene un modelo financiero y entonces de un Excelito, imagínense si es un cliente un inmobiliario, hace su análisis y entonces su cabida, ¿no? Y entonces en una celda del Excel del modelo está el monto máximo que debería gastar en construcción para que ese proyecto, para que ese negocio sea viable. Es el máximo monto que debería gastar ahí. Entonces ese numerito él se lo guarda, de ahí van haciendo N cosas, van alucinando, ¿no? Y si lo vendemos así o así, y si, oye, y si, etcétera, etcétera. Contratan un arquitecto, una gerencia de proyecto probablemente, ellos comienzan a pensar cosas sobre el proyecto que ojalá entre después cuando se licite con el número del Excelito. Van avanzando con su diseño, le meten todo, no, pero oye, trate de preguntarle a un constructor para ver un ratio de dónde sacan, entonces enriquecen todo lo posible ese diseño y de ahí salen a licitar. Y cuando salen a licitar, entonces cruzan los dedos de que ojalá las propuestas que le están llevando, que les traen los competidores, entren en su número del Excelito. La gran mayoría de las veces no entren en el número. O entraban en el número originalmente, pero como las otras celdas del Excel ya se fueron moviendo en otra cosa, entonces ya tiene un número actualizado de lo que espera que le cueste y que no entra con el número de lo que le están trayendo de propuesta. Entonces, oye, a ver, alguna revisión, alguna va, y entonces él a veces tiene que soltar más, ya entonces su negocio ya no es tan rentable, entonces de arranque, él te contrata fastidiado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás usando, y no es tu culpa, tú te has entrado así, o sea, con un margen chiquito, así recontra, ajustado así, y él encima tasado. Porque estás costando más de lo que su Excel decía. Ahora, y eso es sin entrar en otras cosas, porque a veces los que hacen el Excel son los de su departamento de proyectos, y eso dicen, pucha, pero si no sale el número, no van a hacer el proyecto y nos vamos a quedar sin chamba. Entonces, yo creo que si sale en el camino lo ajustaremos, ya vemos qué hacer. Entonces, arranca mal toda esta lógica, digamos, ¿no? Y entonces en el camino ya estás con un precio original con el cual el cliente no está contento y tú tampoco, ¿no? Tú estás recontra ajustado. Y por la forma en que está contratado esto, las posibilidades de que se generen conflictos son infinitas. Entonces, una que me pasó a mí directamente, por eso es una anécdota. Yo estaba una vez en la construcción de un pad de lixiviación en una minera, y entonces una parte del pad de lixiviación tenía que entregarse en una fecha determinada. Y ya se le habían agotado tanto los otros pads para poder seguir lixiviando su mineral que si no entregábamos en ese momento, el cliente iba a tener un gran perjuicio. Voy a ponerle números que no son reales, pero como orden de magnitud más o menos es el número. Entonces, este cliente, más o menos imaginémonos que si uno no lo entregaba, no entregábamos nosotros a tiempo esto, ellos no tenían en dónde procesar su mineral, dejaban de vender mineral y entonces iban a perder $500,000 diarios si no entregábamos eso a tiempo. Entonces, el cliente, en la gestión de proyectos tradicional, lo que es natural, nos dice, o sea, trata de trasladar ese riesgo al constructor, ¿no? Entonces, nosotros como constructores nos dicen, oye, $500,000 de penalidad diaria a un contrato de 20 millones, está loco.
sea, no hay forma. Entonces él trató entre todos los postores a ver que nadie aceptaba, entonces de ahí pero ¿qué sí puso en el contrato que sí tuvimos que aceptar? $50.000 diarios. Ahora, 50.000 para un proyecto de 20 millones, era un montón de plata, montón, ¿no? O sea, tú dices, no, o sea, que si nos atrasamos $50.000 diarios, ya, bueno, estás haciendo la obra y de pronto en una zona así aparece una roca que no estaba en los estudios de las calicatas que te había dado el cliente, pero el cliente te dice, sí, te doy esta acá, pero es información referencial, tú debes revisar, ¿no? Esa es la clásica, los clásicos textos que generan una serie de conflictos posteriores. Eso, entonces, una roca ahí. Entonces aparece la roca y entonces nosotros decimos, no, esta roca no estaba prevista, esto está fuera de esta cosa, no es mi responsabilidad, entonces esto va a generar ampliación de plazo y si quieres que no nos atrasemos en eso de ahí, entonces tendríamos que poner unos equipos adicionales, es un adicional para poder acabar con esta vaina a tiempo para... El cliente dice, no, tú has debido prever de que había una roca ahí, entonces tienes que resolverla. No, es tu culpa, no, es tu culpa, porque acá todo se vuelve quien demuestra que es la culpa del otro. Se vuelve la gestión contractual. Entonces ese otro, lo que está tratando es de sí, demostrar que es de ahí y no hacer nada que pueda interpretar de que es su culpa. Entonces nos la pasamos discutiendo, esto era súper sensible para el plazo ya era ajustado y aparece la roca. Y pronto estábamos 2 semanas discutiendo esto de que no, es culpa tuya, y el otro, no, es culpa tuya. Nosotros no le íbamos haciendo nada a la roca porque si comenzábamos a hacerle, se iba a interpretar de que es nuestra responsabilidad y que ya estábamos aceptando el cliente. Entonces, no. Y el cliente tampoco nos decía, oye, comienza a hacerle algo a la roca porque si no estaba aceptando de que... ¿no? Entonces estábamos, no, es tu culpa, no, es tu culpa, no, así. Cada 2 semanas, me acuerdo, y la roca seguía ahí. La roca, que era el verdadero problema del proyecto, intacta. Nadie le hacía nada, la roca seguía tranquila y nosotros peleándonos y peleando. Entonces, fíjense cómo está molesto porque no hay presupuestación, porque la presupuestación no la han cajado donde él quería, tú ya estás ajustado, y encima aparece un problema, y el verdadero problema nadie lo resuelve, sino que estás en este ataque constante entre los dos. ¿Quién gana con eso? El cliente no, porque puede que se le afecte. Y si el cliente no se le acaba esto tiempo, $500.000 diarios, pero te cobran una penalidad de $50.000 diarios, ¿recupera en realidad su problema con los 50.000? No, él sigue teniendo problemas. Y el contratista con los 50.000 se ve súper afectado, se ve súper afectado. Así que por aquí, hasta aquí llega toda la explicación del problema. Entonces vamos a la solución de manera escueta. José, no sé si hasta acá ha habido alguna pregunta para parar antes de entrar a la solución sí, y ver si es que respondo rápido. Sí, tenemos algunas preguntas. ¿Te las leo? A ver, sí, léeme un par para ver si es que... Ya, bueno, para hacerme una idea, porque no la respuesta con lo que voy a presentar, o si no, sí para poder parar y explicar. Ya, Piero dice, con las nuevas metodologías BIM, BDC, contratos colaborativos, etcétera, ¿no deberían haber menos incertidumbre y tanta diferencia en costo y plazo? Ok. ¿Qué otra pregunta? Para ver por dónde van las dudas. Dice de Fer, buenas noches. Si bien es cierto, estas modalidades integradas tienen una gran diferencia al modelo tradicional, ¿cómo afecta esto a las leyes de contratación? Ok. ¿Alguna más? Y Brian dice, desde su punto de vista, ¿cómo las empresas pueden continuar o volverse competitivas al momento de licitar los proyectos sabiendo que los contratos colaborativos requieren una inversión inicial alta?
Ok. A ver, entonces, de lo que deduzco, de lo que están preguntando, es que varios están más o menos enterados de los contratos colaborativos. Hace poco pudimos comenzar a dictar con un impulso del capítulo este, un diplomado de contratos colaborativos en la UPC, y entonces de lo que puedo notar ahí es que hay algunos matices de los contratos que no se terminan de entender necesariamente profundamente, y por eso es el énfasis en todo lo que estoy haciendo. Vamos a poder lograr responder todas las preguntas y ahí, si faltase algo, mejor lo atenderemos de todas maneras. Y yo la charla le hemos llamado con contratos integrados, porque prefiero llamarlo de integrados que colaborativos, porque no transmite esencia del tema la palabra colaborativo a la palabra integrado. Lo que es importante acá es integrar a todos y todo. Entonces, y es más, esto viene de la invención del contrato, es el contrato IPD. Hay otras modalidades en otros lados que son algunas variantes, pero la esencia de lo que estamos no conversar, lo que mejor transmite lo que nosotros estamos queriendo decir, es el contrato IPD, que es Integrated Project Delivery. Entonces es integrado, ¿no? Para poder llevarlo a cabo se necesita mucha colaboración, pero no es que sea un contrato colaborativo. O sea, yo por lo menos siento de que esa no es la esencia de lo que se transmite o de lo que se necesita transmitir, sino que tiene que ser integrado. En esta gráfica hablamos de lo que creemos que es el paso hasta más evolucionado, que es el IPD con obligación de Lean en toda su esencia, y para poder volverlo esto realidad se necesita trabajar en el modelo contractual, en la forma en que gestionamos la producción, que es de lo que no vamos a hablar hoy día, y de la forma en que se organizan todo el equipo, y la forma en que van a trabajar juntos todo el equipo que tiene que ver con esto. Tampoco vamos a poder tocar el foco de esta presentación, es lo del modelo contractual, y todo bajo la filosofía Lean, bajo la forma de mirar Lean. Entonces, ¿cuál es la esencia del contrato integrado? ¿No? Es alinear los objetivos de todos para que todos se beneficien de si las cosas salen de una manera, y todos pierdan cuando pasan determinadas cosas. Es decir, que no haya un conflicto de intereses. En la anécdota que he contado hace poco, cuando estábamos viendo lo del padre de lixiviación, había un conflicto de intereses. Si yo acepto esto pensando que vender, entonces yo gasto más, y tú no te ves perjudicado, y viceversa. Acá, ¿cuál sería la forma de alinear ahí? Digamos, sería de que si acabamos en plazo, nos conviene a los dos, no es que perdamos los dos, sino que nos debe convenir a los dos, y entonces necesitamos entre los dos ver cómo sacamos la roca esta que está acá. Entonces, es alinear objetivos, buscando de que compartan los beneficios y se vean afectados por los mismos riesgos. En la esencia, lo que se quiere buscar. Sustentando esto, también está desde qué momento se ha acertado que el objetivo del proyecto es entrar en la cajita de Excel, tener un costo que entre en la cajita de Excel del modelo financiero, y haciendo de que eso sea un negocio razonable también para los que van a participar en eso. O sea, para los diseñadores, los contratistas, principales subcontratistas, debe ser un negocio razonable, no desmedido, pero tampoco debe ser un negocio hambriento. Entonces, hay que entrar en esta cajita, hay que lograr los objetivos que tiene el cliente, aparte de esta cajita de objetivos de valor del proyecto, o sea, de que atienda la necesidad que está buscando. Siguiente, son bastante conocidos
de que miedos que van a afectar de alguna manera al producto, mucho más se puede influenciar en la consecución de esos objetivos, de que el proyecto que estamos queriendo desarrollar, atienda bien esos objetivos y que tenga el costo más óptimo, ¿no? Entonces, mientras más temprano se participe, mejor es. Y eso creo que es bastante conocido ya por todos. En esta lámina se ve más o menos la forma de evolución de este tipo de contratos, ¿no? Los design build, los design bid build, ¿no? Diseña, estamos trabajando en el qué construir, de ahí se licita, o sea, se trata, con eso que se está tratando de llevar, en teoría, al tener un diseño exhaustivo, se está tratando de llevarlo al commodity, de que ya lo tenemos clarito, y entonces ya se vuelve un commodity, licita, porque ya de ahí para adelante todo debería ser un P por Q sencillito, y no es así. De ahí se fue entrando al design build, o sea, digamos más o menos los EPCs, ¿no? De que ya no, tú eres responsable del diseño y la construcción, para que no me venga con un problema después de que hay una falla en el diseño y entonces que me quiera cobrar por ese lado, etcétera. Después fueron apareciendo las empresas, las gerencias de proyecto, digamos, ¿no? Primero como asesores, después siendo ellos los que contrataban directamente a los diseñadores y a los diseñadores y a los contratistas. ¿Y en qué andamos en los últimos años? Digamos, todavía yo sentiría que de manera incipiente para la cantidad de construcción que hay en el mundo, pero se ha avanzado, sin duda se ha avanzado. A este tipo de contratos en donde, si ven, ya están todos envueltos en una misma, o sea, tienen un mismo envolvente, tanto las de donde está el owner, ¿no? El diseñador y el constructor, o D&B, y la de los 2010, donde están el owner, el diseñador, el constructor, y diferentes empresas subcontratistas de lo mismo, o sea, de contratistas, de diseñadores, etcétera. Y están también todos dentro del envolvente. ¿Qué quiere decir este envolvente? Es que la esencia de la relación contractual en los contratos colaborativos, en los contratos integrados, no de colaboración, en los contratos integrados, es de socios. Acá se asocia, dice, tenemos un proyecto y este proyecto se vuelve la misión de esta sociedad. Este proyecto debe cumplir con esos atributos de funcionalidad. No importa echar concreto, importa que el hospital, que la carretera, que el edificio de departamentos, que la planta de agua, lo que fuere, atienda la necesidad que ha generado que pueda haber este proyecto. Es decir, puede ser como atender cosas que están muy vigentes y que podemos ver su importancia. Cantidad de pacientes que se puede atender, cantidad de pacientes en cuidados intensivos que este hospital pueda atender, con qué tipo de equipamiento, con qué tipo de cosas, en cuánto tiempo tenerlo listo, que el costo de operación de ese hospital no pase de tanta plata mensual. Esos se vuelven los objetivos del proyecto. No cuánto concreto debe haber. Eso es un medio. El diseño es una solución técnica para atender una necesidad. La constructabilidad que debemos darle a ello es algo que permite ver la viabilidad de esa solución técnica que se nos va ocurriendo. Dado que lo más lógico y que termina siendo algo que prima allí para esas necesidades es que el tener esta solución no tome 10 años, sino que pueda estar listo en 3 o 4, porque la sociedad ya necesita el proyecto, o ese cliente privado ya quiere hacer esta cosa. Entonces, la supuesta solución, que no lo logra hacer en la práctica jamás, de tener un diseño tan exhaustivo, tan profundo, tan detallado, completamente integrado, sin interferir, completamente compatibilizado, para que luego se pueda
licitar la construcción sin ninguna posibilidad de variación de ello. Esto requeriría tanto una inversión en la ingeniería, diseños y cosas muy grande, y haría de que el plazo total del proyecto sea realmente demasiado largo. Y lo que va ocurriendo en la práctica es que cuando intentan ir teniendo esos diseños, van cambiando cosas. O sea, por ejemplo, para hacer hidroeléctrica va cambiando los caudales de los ríos de una forma en que ya no la saben, entonces ya no es necesariamente los mismos números de un momento que del otro. Cuando el Estado está detrás de estos proyectos, no tiene entonces tanto presupuesto para ir gastando en diseños tan exhaustivos antes de que esto, o sea, para algo que va a tomar 5 años y que recién se verá en el siguiente gobierno, porque nuestro sistema político no permite que eso sea tan viable. Entonces, en la práctica, esos diseños perfectos, absolutos, también en el lado de los privados, en práctica, entre lo que se me ocurría cuando comencé el diseño y estoy acabando el diseño, cambian cosas de demanda, cambian cosas de tecnología disponible y otras cosas que ya no, o sea, ya ese diseño ya no es vigente, entonces nunca terminas de tener el diseño ideal, perfecto y que no va a cambiar nada. Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza de estas cosas que tenemos que construir son tan complejas y tan grandes que tenemos que entender, no, o sea, va a ser lo más lógico es que tengamos que diseñar y comenzar a construir sin el diseño completamente terminado y encima aprendiendo sobre la marcha, porque es complejo y nadie entiende completamente todo el problema. Entonces van a ir apareciendo y tenemos que irlas resolviendo, sabiendo que igual no nos podemos salir de tal cosa, que todas nuestras decisiones no deben afectar el costo total meta que nos hemos trazado como objetivo del proyecto y que no debe afectar estas otras, esta cosa que debe atender a tantos pacientes, a tantas cosas. No debe ser, o sea, un error usual es que se piensa, no, pues yo sí, tengo los objetivos del proyecto bastante claros y ya ahí están con el diseño atendidos. Y entonces creen que el objetivo es cumplir con unas especificaciones técnicas donde te hablan de tipos de acabados o de marcas de las bombas o de accesorios o de equipamiento que tienes que poner. Y ese no es el objetivo. El objetivo es atender a los pacientes, que pase tanta gente por ahí, que pueda haber tanta gente, o que la sensación de lujo, o sea, de determinado estándar. Y entonces, ¿cómo a través del diseño de la construcción vas pudiendo llegar a esos objetivos que son más de funcionalidad del producto? Es lo que se vuelve la esencia de esto acá. Entonces, todos somos socios para lograr esos objetivos. Entonces podemos ir como socios discutiendo la idoneidad de una solución o de otra, de la elección de un material o de otra, porque los objetivos son de todos nosotros juntos, en diferentes proporciones. Algunos son socios con mayor participación, pero es una mirada de socios. Una herramienta clave para esto es el Target Value Design. Que eso es un tema interesantísimo, que es una metodología diferente de ir diseñando en lugar de es diseñar, tal como dice esta frase acá, diseñar en base a un estimado preciso en lugar de estimar un diseño detallado. Yo normalmente utilizo las palabras es pasar a diseñar en base a un presupuesto en lugar de presupuestar un diseño, que es el método tradicional, ¿no? El presupuesto según el diseño que ha salido, y en cambio acá vamos diseñando según cada decisión de diseño que tomamos, vamos viendo qué impacto tiene el costo y si conviene más ir por este lado o por este otro, sabiendo que mi diseño, yo cuando digo mi diseño, yo soy o el electricista, o soy el del aire acondicionado, o soy entonces mi parte del diseño es parte de un diseño integral que estoy viendo, se me ocurre esto de acá y eso significa losas más gruesas o pases en los muros o en alguna placa que puedan ser más grandes que hagan que los refuerzos tengan que ser mayores y entonces el costo por otro lado es el que se eleva. Entonces tenemos que estar mirando integralmente
todas estas decisiones de diseño y de construcción. Este gráfico más o menos trata de ver de que la labor de este equipo de socios, ¿no?, integrados, es ir viendo de que esta decisión nos permite alcanzar los objetivos del proyecto en cuanto a funcionalidad, ¿no? La cantidad de pacientes, o la cantidad de vehículos, la cantidad de gente a la que le llegará el agua, o la cantidad de tamaño, etcétera. O sea, la cantidad que son razonables para la zona en donde está ese edificio. Y además el tema de los costos y los plazos, ¿no? Esas tres cosas, toda decisión que vamos tomando está vinculada a ello. Adicional a estos socios hay subcontratistas, otros que en los lugares donde están probando esto de manera más profunda, ya también se vuelven socios también estos subcontratistas en esto. En otros casos, solamente se van manteniendo de socios los principales, diseñadores y contratistas, ¿no?, además del cliente. En este gráfico más o menos se va viendo algunas veces, esto es para entrar un poco más a detalle de que las posibilidades de la modificación del costo meta, que es parte del presupuesto, y algunas variaciones que pueden ser con CAPEX o sin CAPEX, entonces qué ocurre en cada situación, que prefiero usarla para atender alguna pregunta específica. Y acá hay algunos ejemplos sobre, al inicio del proyecto se identifican eventos que podrían modificar el alcance del proyecto y por lo tanto el costo target. Y que ya las tengamos cuantificadas, porque esa posibilidad de la modificación del costo target es uno de los temas. Pero yo, más que entrar en ese detalle, salvo que las preguntas nos lleven para allá, yo no quiero que se me vaya el tiempo sin decirles este tema de acá, por qué es que finalmente esto podría ser una solución, para impulsar la industria rápidamente, porque las soluciones tradicionales, lo que van a buscar, y las soluciones que tratan, por lo menos aparentemente, de haber logrado de que esto no cueste más, o que no se salga de tal plazo, y que parten de la premisa de que es un commodity, y entonces para el commodity lo que hay que hacer es tratar de tener los diseños completamente elaborados, y las especificaciones técnicas, los expedientes, todo muy listo para luego poder hacer la licitación. ¿Eso qué nos lleva? A cosas como el niño costero. Esta es opinión personal, simplemente, pero no tengo completa data para poder decir si esto es indefectiblemente lo que está pasando, pero sí alguna información de lo que he podido ver me lleva a esto. La reconstrucción del niño costero, cosas del terremoto de Pisco y tal, no se han logrado sacar porque entran en esta trampa de que, no, pero para que no vaya, tengo un problema, una necesidad, y no puedo simplemente decir es un cheque en blanco y entonces quien venga y resuelve. No, pero del cheque en blanco me voy al otro extremo y decido tener absoluta certeza para que eso no vaya a haber costado más, no se pase nada. Entonces tenemos que hacer un expediente tan grande, tan completo, que se va pasando el tiempo, cambian de autoridades, de gobiernos, quienes entran no necesariamente priorizan ese proyecto respecto de otro, y entonces se va pasando y nunca se puede lograr sacar el tema adelante. Esta forma de contratación, si es que la legislación lo permitiese, que el tema de los panamericanos fue un primer acercamiento a ese tipo de solución, es, bueno, veámoslo más parecido a que seamos socios. Entonces, acá hay un reto de costo que hay que tratar de lograr. No, yo no he dado el precio, sino me lo dice el cliente de frente. ¿Puedes entrar a este precio o no con estas funcionalidades del proyecto que se necesita? Y puedes entrar debería ser que entremos un grupo de empresas asociadas entre diseñadores y tal, que sepamos bastante en conjunto como para poder resolver bien el problema,
poder encontrar las soluciones a los retos que presenta el proyecto. Y entonces esto permite poder arrancar los proyectos sin tener toda la información clara, y que muchas veces todos los otros proyectos uno tiene la fantasía de que tiene la información clara y realmente no la tiene. Entonces puede permitir entrar a tratar de resolver el problema, pero sin que sea una cuestión a la loca, de que, entonces sí, lo que están pidiendo con este contrato es de que se pague lo que se pague, cueste lo que cueste. No, hay unos retos ahí. La forma normal donde ha funcionado bien este tipo de proyectos, este tipo de contratos, es que el contrato es open book, es abierto, la gente o sea, las empresas muestran completamente sus costos, se revisa mucho de que no haya utilidad escondida en el costo. Y entonces, si el costo, tú estás incurriendo realmente en ese costo y tu utilidad no es un porcentaje del costo, sino es un monto fijo establecido en el cual se puede incrementar si es que logramos ahorros, ¿no? Entonces, no hay un aliciente para decir, sí voy a gastar más a pesar de que no voy a ganar más, ¿no? Puedo decir, sí, pero entonces toda la ineficiencia la tendría que cumplir el cliente. Se pueden poner algunas cosas que traten de limitar los efectos de ineficiencia, pero en general las empresas que a lograr una utilidad extracta para el esfuerzo que van a representar y lograr el objetivo que se tiene, que es cumplir con estos objetivos en un plazo establecido y en un costo meta establecido. Esto es, perdón, esto es esencialmente lo que tenía como láminas para presentar. Las formas tradicionales de contratación no van a lograr reactivar la economía rápidamente. No. Utilizo esta frase de Einstein absolutamente popular también. Este modelo de contratación es el modelo, para mí, a mi modesto entender, es lo más avanzado que ha desarrollado la humanidad en formas de contratación para resolver los problemas que tiene la construcción. Puede que haya mejores, sí, pero todavía no han sido inventados. Esto es lo más avanzado que hay. Hay varios ejemplos de éxito de este tipo de solución y es lo que permitiría, otra vez, introducirle transparencia que necesita el sector, introducirle velocidad, rapidez, incentivos a eficiencia en la ejecución más que el jugar a los precios en las licitaciones y cosas por el estilo. Abro a preguntas. José, te cedo la palabra para que tú guíes el tema de las preguntas, por favor. Perfecto. Déjame salir. Ya tengo tres preguntas más. Tengo tres preguntas más y la primera es de Edwin, que nos dice: buenas noches, ¿existen investigaciones alrededor de la implementación del IPD en el Perú? En el caso de que no existan, ¿cuál considera usted que debería ser el punto de partida para iniciar investigaciones? Muy bien, solamente antes de responder esta, por favor, si alguno de los que emitieron sus preguntas antes y que yo dije se va a responder con la lámina, si ha sentido de que no, por favor que insista y le responderé la parte que me haya faltado abordar. Si hay experiencias de esto en el Perú, en el caso de los panamericanos ha sido en otros un poco menos. Hay algunas empresas inmobiliarias que también trabajan con sus constructores de esa manera. Pero de lo que yo he podido ver,
que he conversado con gente que estuvo en los Panamericanos por un lado, las de estas inmobiliarias, las de los que sé, de la gente que yo conozco, que trabaja en cosas que dicen que están haciendo esto, en todo caso, pongámoslo así, a mi parecer no se ha logrado que el cambio de mentalidad sea completo y que realmente eso esté funcionando así. Han cambiado en el papel algunas cosas, pero no todos los stakeholders que tienen que ser socios. Si son socios, tú tienes que confiar en tu socio. Y si no puedes confiar en tu socio, entonces elige otro socio, no traigas ese acá, pero esto sale en base a que ya, una vez que están trabajando así, colaboran, ¿no? Porque, aunque ahí estoy yendo un poco contra lo que dice Leonardo dice, no, primero colaboro, después el contrato. Yo no creo que deba ser ni así ni no ser así. Creo que las dos cosas deben ir en simultáneo. O sea, el contrato establece las reglas de juego. Y las reglas de juego tienen que ser una regla de juego que propician la colaboración y la premian. Y que no permiten que hayan actitudes más bien eh, de opacidad, de no mostrar los números, de no estar tomando decisiones que favorecen al proyecto y los intereses de todos, ¿no? Etcétera, etcétera. El cambio de mentalidad, de lo que yo he podido ver es, no se ha dado a cabalidad o falla, y como son muchos stakeholders, basta que alguno con suficiente poder no esté con esa mentalidad para que esto se trabe fuertemente. Y los he visto por todos los lados. ¿Sabes? En algunos casos lo que no cambian la mentalidad son los, los clientes, en otros son los contratistas, en otros los diseñadores, en otros los que corresponden. Entonces, hay algunos ejemplos de cómo se ha avanzado en el Perú, pero yo siento de que aún no ha habido un proyecto que yo diga, ese ha sido realmente así, ¿no? Que sí ha pasado en otros países. Gracias. Justo estamos con Leonardo también en la sala y Hola, Leonardo. viene la pregunta de Leonardo, ¿no? Y adelanto, ¿no? Es decir, el 24 de este mes también tenemos una conferencia con él. Nos ha aceptado y agradecemos, ¿no? La pregunta de Leonardo es, ¿el tipo de contrato NEC es un contrato integrado tipo IPD? A mi mejor entender, sí. Es una pregunta un poco más técnica de lo que yo estaba, de lo que me gustaría responder y entrar, pero digamos que yo entendería, o sea, mi entendimiento es que la esencia de lo que los ha llevado a escribir los contratos NEC están buscando lo mismo que el IPD. Le han puesto algunas cláusulas ahí y algunas posibilidades a quienes lo aplican a que le incorporen unas cláusulas que en algunos casos lo han deformado tanto que se aleja terriblemente de los contratos IPD. En algunos casos, pero es mucho de cómo le han permitido a cada uno irle incorporando cositas y que entonces dice, como decir, oye, esto sigue siendo un error chafa. Miren, en el momento en que ya le has metido sardinas, atún y una más, entonces tal vez podría seguir siendo, pero en esencia ya no es, porque hay cosas que son centrales que no puede dejar de tener un contrato IPD para que pueda llamarse y ser en esencia un contrato IPD. Entonces el NEC puede serlo si lo aplicas de alguna forma y permite que no le metan la mano a algunas cosas. Es por eso que para mí la esencia de las experiencias peruanas hacia decir estos han sido contratos integrados, realmente colaborativos, yo creo que aún no. Yo creo que aún no, por ejemplo, por cosas como esa. Que le metieron la mano a algunas cláusulas y lo alejaron. Perfecto. Hay una pregunta sobre los contratos, ¿no? ¿Cómo afecta esto a las leyes de contratación del Estado peruano? O sea, lo que me preocupa es que aún no lo afecta.
O sea, yo creo que en el Estado, una de las cosas de las charlas públicas, de las charlas de este tipo, es que hay que tratar de no emitir opiniones que puedan resultar un poco políticas, digamos. Pero digamos que desde un punto de vista técnico, tratando de contarlo desde el punto de vista muy técnico, creo que hay cierto nivel de entendimiento del problema en algunas partes de las instituciones. O sea, cierto nivel de entendimiento con la profundidad de los que están metidos en la industria, como este es un problema que no solamente atañe a lo netamente constructivo, sino que agarra pues la parte económica, la parte de todos los otros afectados, el teletrabajo, contralorías y diferentes entes. Entonces no todos y que todo eso está hecho para controlar todo lo que existe, entonces no todos van a tener el nivel de entendimiento de esta industria en particular. Pero encuentro en algunos lados que hay mayor nivel de entendimiento y que están buscando soluciones para ello. En algún caso han girado, yo creo que de manera adecuada, hacia los apoyos gobierno-gobierno, porque siente que hay más posibilidades de confiar en otro gobierno que les traiga estas soluciones. Entonces se han logrado incorporar soluciones como la de los contratos NEC. El ejemplo de los panamericanos es un buen primer esfuerzo de adecuación de las normas peruanas, digamos, o de la forma de contratación peruana a otras formas de contratación. Entonces, sí hay caminos para poder modificarse. Siento de que necesitamos dar más pasos para que ello ocurra. En este punto yo creo que el sector privado puede ayudar mucho al sector público, al Estado, a mostrarle las formas pero lamentablemente hay una natural desconfianza entre el sector público y privado por los grandes problemas de corrupción o cosas que han habido y que hay. Entonces hay desconfianza de un lado y del otro. Entonces, por eso es que creo que algo fundamental que es parte de este tipo de contratos es incorporarle un enorme nivel de transparencia a esto, que no haya más opacidad sobre cómo se calculan los números, los costos, que la forma de contratar a las empresas pueda ser, porque quienes están presentando mejores capacidades para poder resolver el problema, y no que sea en base a otras cosas que cuando tratamos de llevarlo a algo tan... se termina complejizando, digamos, el modelo. Regresando a la pregunta específica, han comenzado a modificarse, hay los espacios legales para que puedan hacer las modificaciones. Eso de tener a la Contraloría en control concurrente también en esa dirección. O sea, no sé si en la dirección de los integrados, pero va a la dirección de lo que trata de lograr los contratos integrados. Entonces, ojalá que ocurra. Normalmente las crisis como la que estamos viviendo son aceleradoras de cambios y logran que se incorpore un poco de innovación. Ojalá que ese sea el resultado de en este tema en particular. A ver, otra pregunta. José Luis Orias de Bolivia, un amigo que nos visitó, participó en el Congreso y en la primera misión tecnológica que hicimos el año pasado. Hola Jorge, en los contratos por lo general se adjudican al menor costo. ¿Cómo puede el contratista tener alguna certidumbre para poder colaborar? ¿Hay algún documento de compromiso que se firme? Claro, pensémoslo en los contratos privados, primero, pero no entrar en la complejidad del otro. Lo que estamos diciendo en este caso es, yo tengo una planta de fabricación de zapatos y sé que por la demanda que viene necesito fabricar 20% más de zapatos. Y entonces puedo construir otra planta, puedo ampliar mi planta, puedo hacer una serie de cosas
para tratar de atender eso. Y veo mi modelo financiero, entonces que si produzco más, todo acá, entonces hasta cuánto puedo invertir en lo que tenga que hacer, que puedo hacer, construir una más o ampliar mi planta y tal, etc. ¿Cuánto es hasta este monto de acá? Y entonces en ese momento, yo como cliente llamo a un conjunto de empresas que sé, de tres empresas, digamos que tiene dos diseñadores y un constructor, de los claves, o sea, uno de la parte de procesos de fabricación, el otro de arquitectura y el otro de construcción, y les digo, miren, tengo este monto y estos temas que resolver, poder producir más de esto, de tal forma que esto se despache así, así, así. Esto, ¿pueden aceptar hacer algo que resuelva todo esto por este monto? Y entonces, ese equipo le dice, danos 3 semanas para analizar la información, ver y este número y ver si es que podríamos aceptar algo así. ¿Ya? Y entonces va, miran acá y suponte, analizan y dicen, sí, sí, sí podemos entrar por números que hemos hecho, que más o menos la solución sería, entonces le dicen al cliente, ¿no? Oye, mira, se nos está ocurriendo hacer esto, más, sería esto, sí tendrías tu 20%, habrían estas cosas, y podría entrar en este precio y en este plazo para... Entonces, sí, si el cliente, si estos han aceptado ese monto, y pero porque van a poder manejar el diseño, ¿no? Y el cliente, entonces ahí firman ya el contrato, la primera etapa del contrato, porque algunos lo hacen por etapas, el contrato para desarrollar el proyecto, ya en esta mirada de socios, porque van a tener que ir tomando una serie de decisiones con el cliente que afecta el diseño, pero que los vaya acercando a estos objetivos. Entonces, esto llevaría a que el cliente ya no contrate al más barato, porque el precio lo está fijando de entrada y alguien le está aceptando. Entonces, ¿a quién debería llamar él para preguntar a ver si es que puede entrar a ese precio? O sea, no se encuentra si puede con ese precio encontrar soluciones que le permitan lograr ese costo y que satisfaga la necesidad del cliente y que para el contratista también sea un número adecuado de utilidad. ¿A quién debería llamar? ¿O a quién va a llamar, en teoría? A los que le parezcan más competentes y más confiables para ello. Entonces, de ser así, si el cliente comienza a pensar así, entonces la competencia deja de ser de precio y comienza a ser de capacidades. Y ya no es porque es de capacidades, pero que el cliente va a gastar más. No, no va a gastar más, porque está dentro de su número. O sea, o en teoría estamos arrancando a que tratemos, el objetivo es estar en ese número. Y entonces cambiaría esto. Tengo unos amigos que tienen su empresa de construcción y ellos quieren trabajar en este método y entonces ya se han podido dar el lujo, ellos, de decidir no participar en licitaciones donde el modelo no vaya a ser así, como este. Y entonces ellos les dicen, oye, mira, tengo este proyecto, un cliente licita, mira, está lindo tu proyecto, pero yo no licito, yo trabajo con esta modalidad y tal. Cuando quieras trabajar con esa modalidad, que tú vas a definir cuál es ese costo mente, que yo te diré si sí lo puedo hacer o no, ahí podemos trabajar juntos. Pero si no, lo otro, el precio más bajo, entonces es un cambiador de juego bien grande esto de acá y requiere capacidad, mentalidad distinta, ¿no? O sea, Perfecto. A ver, tengo una pregunta de Fernando Viteri. no más preguntas, creo. ¿Cómo, ¿Sí? cómo? Creo que han estado entrando más preguntas porque veo Sí, sí, por sí. ahí los chats. Pero sí, continúa. La pregunta de Fernando Viteri es, buenas noches. Bajo los enfoques tratados esta noche, el enfoque que está impulsando el Estado sobre los PMO, este nuevo escenario podría no favorecer la rápida reactivación de la construcción del país. Perdón, ¿podrías repetirlas? Se entrecortó un momento y no te puedo escuchar completo.
A ver, dice Fernando, dice, bajo los enfoques tratados esta noche, el enfoque que está impulsando el Estado sobre el PMO, este nuevo escenario, me imagino que es por la pandemia, este nuevo escenario podría no favorecer la rápida reactivación de la construcción en el país. Es la pregunta. ¿Se me escuchó? No estoy seguro que se refiere con el nuevo escenario, Fernando, pero si fuese de que, o sea, yo creo que, voy a responder según lo que estoy entendiendo yo de la pregunta, pero yo creo que esta situación y haberlo visualizado a través de la PMOs es un paso mucho más cercano que el de la mirada tradicional. Ahora, las PMOs, dependiendo de cómo se enfoquen, que son en esencia integrados a un contrato tradicional, entonces si al final no va a resolver, vamos a caer en el mismo problema, tal vez impulse, pero vamos a terminar también igual con conflictos, arbitrajes, va a estar súper, nos va a ver alejado. Pero en esencia la PMO está vinculada, o sea, el concepto está vinculado a contratos que son integrados. O sea, que en esencia son integrados. Otra vez hay modalidades dentro de todo esto que pueden ser mejores o peores, pero que igual son en esencia ley. Entonces, ojalá se logre canalizar bien y que no lo deforme. Y entonces sí podría ser, o sea, yo lo veo con esperanza, lo que digo es que le veo esperanza. Sí tenemos que lograr que se influencie positivamente a quienes están diciendo eso para que no vayan a deformar el tema y llevarlo al mismo mecanismo de toda la vida que no funciona. Perfecto. A ver, acá estoy, ya. Alan nos pregunta, ¿la gerencia de proyectos sería la llamada a monitorear el contrato integral? Puede serlo. O sea, a ver, en algunos casos no ha ocurrido de que el mismo cliente tiene dentro de su equipo alguien que lo forma para ser el integrador, o el que lidera. O sea, se busca en lo más avanzado ahora de que no hay un líder, sino que todos son socios y entonces es una mesa redonda. Yo creo que siempre cada proyecto requiere un liderazgo que puede ir cambiando de quién es, pero un liderazgo claro, a pesar de que haya sociedad. Entonces, algunas veces el mismo cliente, a veces el cliente puede decir yo contrato una gerencia de proyecto y puede hacerlo. Lo importante, o a veces puede ser el diseñador principal, o puede ir cambiando quién es el que lo va liderando, porque todos son socios. Lo importante es que haya la mentalidad adecuada. Esto más que de conocimiento, más que es la mentalidad, es entender de que esta es una cuestión en la que nos asociamos todos y tenemos que sacar este proyecto adelante. Si ese mindset no está, mejor entendemos otra cosa. ¿Entiendes? Si en ese mindset es estar, o sea, nos estamos dando herramientas para otro deporte. El mindset es lo clave aquí. Ya, genial. Tengo una pregunta de Danilo. La gerencia de proyectos sí, pero con el mindset sí. A ver, los arbitrajes en los Panamericanos es un fracaso el NEC. A mí, otra vez, yo directamente no he trabajado en los Panamericanos. He conocido a varias empresas que sí, he podido informarme de varias de las cosas que están pasando ahí. Entonces, yo voy a decir mi opinión personal, absolutamente personal. Sí, el hecho de que hayan arbitrajes, o sea, quiere decir que no se entendió. No se entendió. Ha habido situaciones, hasta donde entiendo,
de que se generaron cambios de alcance que generan cambios de los costos metas, que están concebidos dentro de esto de aquí. Igual eso ya es una cierta deformación del IPD original que no debe, ok, pasemos de que podrían haber modificaciones al costo meta. Igual, preferiría que no, pero ya imaginémonos que sí, porque hay, está contemplado dentro de lo que corresponde y tal. Pero una vez que está eso ahí, el otro dice, no, pero es que yo te estoy pagando más por el otro caso, entonces no te pago, te voy a penalizar, que el mecanismo sea a través de un dispute board, en los NEC, teoría agiliza por un lado, pero claro, hay un dispute y ya no hay una relación de socios en que entre socios puede haber fricción de que ¿qué te pasa? Esto tenemos que hacerlo así, pero no hay un dispute, hay una discusión y se tiene que tomar una decisión finalmente, en la que estamos todos integrados. Entonces, otra vez, el dispute board como está, puede ser una cosa que agiliza un mecanismo de alguna forma, o puede terminar siendo, no ves, sí está eso metido ahí, como para que, y después se terminen en estos conflictos, que es lo que realmente ha terminado ocurriendo ahí, y que para mí Se me fue. creo que ¿Me sí. escucha? ¿O sea? Ya. Ya se me fue el audio. José, ya regresé. Disculpa, se fue mi señal. ¿José? Sí, ¿te escucho? Ya, disculpa que mi señal se inestabilizó. No sé si se terminó, creo que sí, redundé bastante mi respuesta, así que Ya, yo también tengo poca señal. ¿Me escuchas? sí. Ya. Tengo una pregunta más. No sé si, bueno, tengo varias, pero si gusta es la última de Dante Mendoza. Te manda un saludo y nos pregunta, para las controversias en este tipo de contratos no veo más obligatorio que usar las juntas de resolución de disputas que resuelven los temas técnicos de contractuales. ¿Me escucharon? Sí, a ver, desde lo que yo entiendo, el que tengamos que usar el dispute board, la junta de disputas, quiere decir que no se está entendiendo el contrato integrado como se pretende. Es decir, esto debe ser más que una discusión técnica que lleve, por eso para mí la esencia, disculpen que me esté enredando un poquito, pero a ver, la esencia de este contrato es, hay un objetivo, hay un costo meta, y no deberían estarse generando así nomás razones que lleven a modificar este objetivo. Es decir, si yo tenía primero un objetivo que es atender a 500 pacientes en simultáneo, o sea, tener un hospital que pueda permitir atender a 500 pacientes en simultáneo, y que 100 de ellos sean de enfermedades respiratorias y que cuidados intensivos y que tal. Eso de ahí, si de pronto en el camino, porque algo pasa, se necesita que ya no sean 500, sino 600, ok, eso es un cambio de objetivo que normal, que no debería cambiar, ocurrir tanto. Si hay no, lo que pasa es que ahora en el ingreso quiero ponerle 3 estatuas
al hospital y de mármol y que esté incluido en el asunto. Entonces, eso no debería ser, no, o sea, al ser una mirada integrada y que son socios, y están con mentalidad de socios, entonces los ciertos socios deben poder decirle al otro, oye, no seas loco, ¿cómo vamos a gastar plata? Aunque la tengamos, aunque la tengas tú, aunque tú eres el último que paga, pero no la malgastes, porque los objetivos que habíamos trazado eran atender pacientes que se sientan cómodos, que el tiempo de atención, el tiempo de espera no sea más de tanto porque esto rota, no sé, cosas bien técnicas sobre la atención y no comenzar a ponerle este tipo de cosas. Sucede que se lleva la plata en eso ahí. Si lo vemos como una forma tradicional de contrato, dice, entonces el cliente está pidiendo esto, yo modifico, y al hacer esa modificación, porque tengo que hacer un refuerzo debajo de las estatuas para que puedan estar ahí y no se agriete el piso, entonces tengo que hacer eso y él no quiere, entonces vamos al dispute board. Entonces, cuando ya estamos en esa discusión, se perdió la esencia del contrato integrado. Pues estamos en otra forma de contrato tradicional, un poco más ágil, si quieres, un poco con otras reglas, pero con esencia del contrato tradicional. El cliente solito dice un alcance, no dice una necesidad, un objetivo, sino dice cosas para hacer, y nosotros las hacemos. Y si salen más caros por cada cosa que pide, entonces me debería pagar más, y antes nos íbamos a un arbitraje, ahora hay un dispute board ahí que es el que trata de resolver rápido el tema para poder seguir avanzando y tal. Ya, ok, hace que el proyecto no pare, pero, pero está bien lejos de esa lógica de ser el contrato integrado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya. Gracias, no, gracias, Jorge Luis. No sé si quieres dar alguna reflexión final de tu entender cómo se va a, a ayudar o salir de esta crisis que tenemos en este sector. ¿Tienes alguna opinión, alguna reflexión final? A ver, hablando, hay muchas cosas por decir, pero a ver, trataré de resumirlo en esto. A ver, estamos enfrentando lo más difícil y emocionante a la vez que nos haya tocado enfrentar en todo el tiempo que estamos vivos. No hay nadie que esté vivo ahorita que pueda decir que ha enfrentado un reto global más grande que el que se está enfrentando en este momento. Global. Hay temporadas muy difíciles en cada país y tal, pero algo de esta magnitud que puede reestructurar tanto a la sociedad y a las cosas que creemos como válidas hasta el momento, muy, muy difícil. Y entonces mi mensaje iría a que seamos conscientes de ello, o sea, que estamos frente a algo tan grande y que siempre ante algo de ese tamaño uno puede tomar dos actitudes, o la de esperar y tratar de salvarse, o tratar de estar a la altura de ese reto e innovar, adaptarse, proponer, influenciar y tratar de hacer que las cosas cambien para bien. Yo creo que afortunadamente en el país hay varias cosas como para poder tener la esperanza de que podemos hacer de que las cosas cambien para bien, no de que alguien las hará y que las aprovecharemos, sino de que nosotros seremos parte de ese cambio. O sea, tenemos la oportunidad de ser parte de ese cambio y hay que hacer, hay que meterse, hay que influenciar, hay que hablar, hay que tratar. Va a estar súper complicado, súper difícil, se vienen meses duros para todo el mundo, o sea, es global. Pero lo vamos a poder sobrevivir, pero vamos a poder sobrevivirlo y salir de esto como mejores profesionales en un país, en un mejor país, para un mundo mejor.
o solamente sobrevivimos. Un poco depende de nosotros, pero mucho depende de nosotros. O sea, mucho depende, algo depende de los demás, pero mucho depende de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de influenciar y de hacer que esto sea para mejor. Y los instaría a que lo hagan, a que participen, que se mojan, a que, a que hablen, a que digan, por favor, todos los que yo no lo tenga en el LinkedIn, mándenme hoy día una invitación o en estos días una invitación si es que quieren intercambiar más ideas sobre esto. Yo encantado de poder conversar. No siempre respondo tan rápido, pero lo hago encantado en lo que, si en algo puedo hacer de ayuda, siempre para mí es un placer. Perfecto, perfecto. Te agradezco uno, la disposición de apoyarnos. Bueno, siempre está a tu disposición apoyarnos como al capítulo, apoyar a los estudiantes, en general a la industria. Agradecemos tu exposición, la disponibilidad, la disposición también para poder contestar las preguntas. Y nada, Jorge Luis, gracias. Siempre es bueno escucharte y nada, me despido. No sin antes aprovechar y comunicarles. Voy a ponerles una pantalla. Yo siempre, no sé a quién se lo escuché, espero no robar esta frase, y este enfoque, estos webinars que hacemos, es para cambiar o para que nuestro aporte sea cambiar un poco la mentalidad de las personas, ¿no? Y está ahí, ¿no? Implementar Lean no es un trabajo al full time, sino es una pasión a full life. Les agradezco a todos, Jorge Luis, gracias por la ponencia, y mañana tenemos a las 6 horas de Perú a Rómulo Bertoya, que nos va a hablar de una perspectiva de cliente, ¿no? Porque él es un inmobiliario, es un arquitecto inmobiliario, y qué es el valor para el cliente, mejores prácticas de un promotor, bueno, en Argentina, ¿no? Es un impulsor también de Lean, él es el presidente del Lean Construction Institute Argentina y gerente general de Pensaer, es su empresa inmobiliaria. Gracias a todos. Gracias, Jorge Luis, por tu participación. Ya que está Leonardo ahí, les hago recordar que el 24 tenemos una ponencia con él a las 8 de la noche, hora de Perú. Leonardo, gracias por aceptarnos por la invitación, para que puedas dar tu punto de vista sobre... Te he abierto el micrófono para que te despidas. No quieres salir en público. Gracias a todos. Gracias, Jorge Luis.